Vamos a continuar con el estudio con respecto a las señales antes del fin. Vimos las pestes, las plagas, los terremotos, el hambre, y ahora estamos en las grandes señales del cielo. Amén. El texto base de esto es Lucas 21:11, que dice: y habrá grandes señales del cielo. Recordemos que este estudio nos está mostrando en el tiempo actual que estamos viviendo, y las señales que se están manifestando en el mundo son las señales que es el inminente regreso del Señor Jesús por su iglesia. Veamos, ¿qué son las grandes señales del cielo? Son advertencias visuales destinadas a generar alerta sobre eventos históricos y fenómenos en el cielo. En la palabra hay ejemplos de señales del cielo y del control de Dios sobre estas señales. Vemos, las señales del cielo conlleva a lo que sucede en la galaxia, en el sol, en la luna, la lluvia, el calor. Todo eso corresponde a las señales del cielo que Dios nos está mostrando. ¿Y qué son esas cosas? Son esos eventos naturales, son advertencias visuales destinadas a generar alerta sobre eventos históricos que suceden y los fenómenos en el cielo. Amén. Veamos. El primer ejemplo, el granizo en Egipto. Éxodo 9. Del 23 al 26. ¿Qué dice? Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Vemos una señal del cielo, que es lo que Dios ocupó: el granizo y el fuego. Cuando dice el fuego son los rayos, las tormentas eléctricas. Y eso que mostraba en ese tiempo a Faraón y a Egipto, que ese era el juicio de Dios sobre la tierra en ese tiempo. Y aquí vemos una imagen representativa. Entonces, ese granizo marcó un tiempo donde si no obedecían iba a venir otro tipo de juicio. ¿Amén? Por eso Dios ocupó esa señal del cielo. Tenemos otro ejemplo. Josué 10, 12, 16. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Por favor. Si no, yo lo busco. Ya, aquí lo tengo. 12, 16. ¿Qué dice? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Entonces Dios permitió que una oración del justo, como Josué, se detuviera el sol y la luna, como una señal hacia el pueblo de Israel, que Dios le estaba permitiendo que tomara venganza de sus enemigos. ¿De quién eran? De los amorreos. Entonces el sol y la luna, en este tiempo, los fenómenos que se ven, nos advierten de un juicio de Dios venidero. Lo vamos a ver adelante, cómo el sol
está cambiando ciertos parámetros, cómo cosas que suceden en la Luna marcan tiempo y etapa en la historia de la humanidad. Aquí vemos una imagen representativa de Josué orando para que el sol se detenga y también la luna. Y aquí es una imagen gráfica de un texto bíblico que Dios tiene el control del sistema solar. Amén. Sea cualquier planeta que sea, de él, Dios es soberano de eso. Veamos. Otra señal, la señal de la estrella que anunciaba el nacimiento del Señor Jesús, el Mesías. Mateo 2, del 1 al 2, ¿qué dice? Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué ocupó Dios en ese tiempo como una señal de un evento profético que estaba sucediendo en ese tiempo? Una estrella. ¿Y cuál era esa estrella? Esa estrella anunciaba el nacimiento del Mesías. O sea, estaba mostrando Dios una señal en el cielo que venía un nuevo tiempo hacia la humanidad, que era a través del sacrificio de Jesucristo, y a través de ese sacrificio iba a venir el perdón de los pecados hacia el mundo. Y Dios iba a quitar el pecado del mundo. ¿Pero qué hizo él primero? Mostró una señal. ¿Y qué sucede hoy en día? Dios, ¿qué está haciendo primero? Mostrando las señales. Amén. Es como una imagen representativa con respecto del nacimiento con lo que ocurre hoy en día. Porque Dios muestra señales en el cielo y en la tierra, y eso anuncia la venida del Mesías por su iglesia. Dios aquí mostró una señal en el cielo que anunciaba el nacimiento del Mesías. ¿Ve cómo Dios ocupa las cosas visibles para mostrar al mundo que algo mayor vendrá? Aquí vemos una imagen representativa. Y vemos Joel. ¿Quién puede leer Joel? Joel. Si no, busco. Este pasaje lo vimos en unas clases anteriores, pero se lo voy a mencionar con respecto a las señales del cielo. Joel 2, del 30 al 31, que nos dice: el sol se convertirá en tinieblas, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. ¿Qué son eso? La señal antes del fin que estamos viendo. Dios dijo, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Permiso. Ya. Entonces, antes que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre, se ha convertido, aquí voy a hacer un paréntesis. La luna de sangre son los eclipses lunares, pero aquí ocurren dos fenómenos que marcan el regreso, la venida de Cristo,
que el sol se convierta en tiniebla y la luna en sangre, a la vez. Amén. Hoy en día vemos la luna de sangre nomás. Aún no, cuando sea el día del Señor Jesucristo, veremos que el sol se convierte en tiniebla y veremos la luna de sangre. Ya ese es el retorno inminente de Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Una duda? No. Cualquier cosa, pregunte nomás, ¿ya? Como dice en el versículo 30, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Los fenómenos naturales que hoy en día vemos, a eso se refiere Joel 2:30. El regreso del Señor Jesús por su iglesia. Veamos Lucas 21, se van a sorprender con Lucas 21. Lucas 21 del 25 al 27. ¿Qué nos dice la palabra? Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, ¿qué habrá? Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué dice la Escritura? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Entendieron este pasaje? Que cuando sea el día del Señor, la creación lo va a manifestar. ¿Qué nos dice? Confundidas. Y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, cuando el sol se convierta en tiniebla y la luna en sangre, va a haber un efecto en la tierra. ¿Cuál va a ser ese efecto? Que el mar se va a embravecer, van a haber olas. Algo en el mundo va a suceder que dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Entonces, la generación que llega ese día va a saber que el día del Señor ha llegado. Qué maravilloso. La generación que estemos o que estará en ese tiempo, tanto inconverso como hijos de Dios, van a saber que ese día es el día del Señor. ¿Por qué? Porque va a haber una señal en el sol y en la luna, y el mar se va a poner bravo en todo el mundo. ¿Y qué va a suceder en ese tiempo? Yo me lo imagino, que la gente va a mirar para todos lados diciendo qué está pasando en el mundo, qué viene. Y después, si usted continúa en el verso 27, voy a leer el mismo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, ellos saben, la generación que va a estar presente va a saber que ese día del Señor va a llegar y va a ocurrir algo en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los cielos se van a estremecer. Dice en la palabra que las estrellas caerán del cielo y algo, pienso yo, maravilloso va a ocurrir en el cielo, que todo ojo va a ver a Jesucristo viniendo en las nubes del cielo. Y dice en la Escritura, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, cuando venga Cristo, los cielos se van a estremecer. La creación misma, cuando llegue el día del Señor, lo va a anunciar a las personas que estén presentes en ese día. ¡Qué maravilloso! Así va a ser ese tiempo. Luna de sangre, el sol en tiniebla. Se va a oscurecer
todo se va a estremecer porque la luz de Cristo va a brillar en ese tiempo viniendo a buscar a su iglesia. Los ejemplos mencionados demuestran que las señales del cielo nos alertan de eventos históricos y proféticos. Aquí voy a mostrar una señal con respecto a la luna de sangre y se van a sorprender cómo las lunas de sangre marcan tiempo en la historia de la humanidad. Yo quedé maravillado con lo que Dios me enseñó. Por eso las señales del cielo nos advierten que algo está sucediendo en el ámbito espiritual y que pronto se va a manifestar en lo natural. Los juicios de Dios no se manifiestan inmediatamente, sino que Él, en su misericordia, entrega señales. ¿Y cuáles son esas señales? Las que estamos viendo hoy en día. ¿Y por qué entrega eso? Para que la humanidad recapacite de su camino y se vuelva a Él. Ese es el principal objetivo. Dios no va a manifestar su juicio inmediatamente. Fue como en el tiempo de Noé. Noé, pregonero de justicia, dice la palabra de Dios, predicó durante 100 años, se tardó Noé en construir el arca. Entonces todo ese tiempo de gracia Dios dio para que la humanidad se arrepintiera y volviera a Él. Y solo 8 personas escucharon, que fue la familia de Noé. No le tengan miedo al arrebatamiento. Eso para nosotros debe ser algo esperado, anhelado. Lo que vemos hoy en día debe ser algo de decir, Señor, gracias porque tú vienes luego, tú vienes pronto por mí. Porque dice la Escritura que donde Dios nos va a llevar, no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber miseria, pobreza, va a ser todo perfecto porque Él habita en la eternidad, en lo perfecto. Jonás 3. ¿Quién puede leer Jonás? Amén. Vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Amén. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y echó de sí su vestidura, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y que se cubran de cilicio los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo. Como vemos, este es un claro ejemplo de que Dios no manifiesta inmediatamente su juicio. Aquí ocupó un instrumento. ¿Quién fue? Jonás. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado un mensaje a él que fuera a Nínive, diciéndole: en 40 días ustedes van a ser destruidos. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Que se arrepintieron y se volvieron de todo corazón a Él. Lo vemos hoy en día.
Dios está anunciando, viene Cristo, Cristo viene pronto, prepárense iglesia, prepárese. Como le vuelvo a decir, Dios no manifiesta sus juicios inmediatamente, sino que ha dado un tiempo de gracia a la humanidad desde que Cristo ascendió hasta que Cristo volverá. Él no ha derramado su ira aún, sino que el mundo está caminando, ya se está dirigiendo hacia el tiempo de la gran tribulación. Entonces, por eso que Dios en muchos lugares ha levantado profetas, ha levantado hermanos, ha levantado pastores, apóstoles, evangelistas, diciendo, iglesia, Cristo viene pronto. Porque Dios no quiere que alguien que conoció a Cristo viva la gran tribulación. Porque la salvación en ese tiempo va solamente a ser a través de la decapitación. Amén. Sí. Por eso Dios está dando un tiempo de gracia. Y cuando Dios termine el tiempo de gracia, para esa generación que quede, ya no va a haber misericordia. Por eso Dios es paciente y nos está mostrando las señales visibles en el cielo, en la tierra, con los efectos climáticos, con todas las cosas. Dios ya nos está diciendo, Cristo viene pronto, ya está a las puertas, prepárense. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Vamos a ver estos ejemplos. De las señales del cielo, las precipitaciones extremas. Vamos a ver durante la historia cómo esto ha ido aumentando. Primero, vamos a ir a la reunión 1980. ¿Qué pasó allí? Se descargó lluvias torrenciales extremas durante 15 días y acumularon 6.000 milímetros en zonas altas y provocando deslizamientos de tierra. Yo no sé quién estuvo en el 1982 y 1984. ¿Sí? Ya. Según la información, la historia, en ese tiempo hubo un mega temporal, ¿ya?, que desbordó el río Mapocho en 1982, causando inundaciones masivas en Santiago y severos daños en el país. Eso fue en 1982 y 1984. Estados Unidos, 1993, en la fecha que yo nací. Una vasta área de la cuenca del río Mississippi se inundó, causó cerca de 50 muertes y daños en 15.000 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué grande la inundación! Sí. En China, 1991 y 1998, en 1991, severas lluvias azotaron el este del país, dejando más de 2.000 muertos. En 1998, el desbordamiento de los ríos Yangtze, Songhua y Pearl causó una de las peores catástrofes del siglo, con más de 3.000 muertos y millones de damnificados. ¿Cómo desde 1980 cambió el clima hacia acá? Sudeste asiático y Asia, Filipinas, Myanmar, Pakistán, Bangladesh, India y Tailandia han sufrido históricamente y en las últimas décadas las peores inundaciones con millones de personas expuestas. O sea que esto desde 1980 hasta este tiempo se ha ido agravando. Ahí están las inundaciones que quedan por las tormentas. En África, naciones como Madagascar, Mozambique, Malawi y Kenia han sido severamente afectadas por lluvia extrema y deslizamientos de tierra. ¿Ven que los fenómenos no solamente afectan aquí en Chile? Eso está afectando en todo el mundo. No son cosas puntuales, son cosas que Dios está hablando a todas las naciones de la tierra. La región de Latinoamérica y el Caribe ha experimentado un aumento
en la frecuencia e intensidad de huracanes y lluvias intensas en los últimos años. Esto ha llevado a un aumento en los desastres naturales, con más de 1.200 desastres naturales afectando aproximadamente 152 millones de latinoamericanos y caribeños entre el año 2000 y el 2019. Así eso ocurre con las lluvias extremas. Desde 2013, Europa ha experimentado inundaciones generalizadas, lo que indica que ha habido años con lluvia extrema en el continente. En 2024 se registraron las inundaciones más severas desde 2013, lo que refleja un aumento en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos en Europa. Vemos en Asia está aumentando, vemos en África estas cosas están aumentando, en Europa están aumentando, en América están aumentando. Entonces Dios, cada año que vaya pasando, como lo he dicho en muchas clases anteriores, las cosas no se van a ir mejorando, las cosas van a ir empeorando. Porque las señales no es porque Dios sea malo, sino porque Dios cada día, cada año va a ir mostrando más claramente de que el tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. Así han quedado casas en Europa. Asia ha experimentado lluvia extrema en años recientes, especialmente en 2025, donde se han reportado inundaciones devastadoras en países como India, Pakistán, Filipinas, Hong Kong. En agosto de 2025, Hong Kong registró su jornada más lluviosa desde 1884, lo que indica un aumento en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos en la región. Chile, ¿quién se acuerda del verano del 2026? Que hubo una lluvia y desbordó río la cordillera en el sector de Santiago. ¿Sí? ¿Hay una nube? ¿Sabe que hay una nube? Una nube con relámpagos. Sí. Fue súper raro. Sí. Lluvia extrema en pleno verano y cerca de 1.100 rayos en 2026. Vemos cómo los fenómenos climáticos nos están hablando de que algo mayor viene. Sí. Así quedó el sector de la cordillera en Santiago. No, sí, eso fue en el 2026, en el verano. Lo que recuerdo fue como en enero, por ahí, enero o febrero. Yo que había una nube que traía tanta agua que se cayó la... Claro, eso fue. Sí, eso fue. Esto es inédito. El 8 de septiembre del 2023 ocurrió algo inédito en 10 países y territorios. Sufrieron graves inundaciones en solo 12 días, producto de tifones, huracanes y lluvias extremas. ¿Cuáles fueron? Los países que fueron más afectados en estas graves inundaciones fueron en todos los continentes: Grecia, Turquía, Bulgaria, España, Libia, Isla Autónoma de Taiwán, la ciudad de Hong Kong y otras partes del sur de China, Brasil y Estados Unidos. Casi en todos los continentes afectó esos tifones, huracanes y lluvias extremas en tan solo 12 días. Según estudios, las lluvias extremas han aumentado de forma clara y global desde la década de 1980. Anoten esta fecha, 1980. Lo vamos a ver más adelante. En 2026, las investigaciones climáticas muestran que las precipitaciones extremas han aumentado entre un 15% y un 40% en el mundo. Las consecuencias económicas de las lluvias extremas, como lo mencionamos anteriormente, que desde el hambre,
Primero desde el segundo sello, que son las guerras. Después vino el hambre, los terremotos, las plagas, el terror, las señales del cielo, los alborotos. Todo eso afecta una sola cosa: la economía de un país. Por eso, como me anticipaba en la clase anterior, ya nos está mostrando hacia qué dirección va este estudio y hacia qué sello va este estudio. ¿Qué dice? Pérdida de producción, destruyen cultivos y dañan infraestructuras agrícolas, cierre de negocios, empresas pueden enfrentar cierres permanentes debido a inundaciones, impacto en la salud pública, las inundaciones pueden llevar a la desnutrición y enfermedades, desplazamiento de personas, pueden desplazar a miles de personas. Vemos cómo afecta las lluvias extremas en la economía de un país. Pueden dañar carreteras, edificios, redes eléctricas, lo que incrementa los costos de mantenimiento y la reubicación de esta línea energética. Vemos otra señal que se viene dando hace muchos años atrás. Nieve donde antes no nevaba. Ejemplo, Valle de la Muerte. Yo no sé si ustedes han estado ahí, en el Valle de la Muerte en Estados Unidos. ¿No? No. Valle de la Muerte, Estados Unidos, es una de las zonas más calientes y secas del mundo. 2 veces cayó nieve en el mes de enero en los años 1949 y 1974. ¿Quién iba a pensar que en una de las zonas que arroja las temperaturas más altas de la Tierra iba a nevar? Sí. Hoy en día en Estados Unidos hay terribles temporales. Están todos muy impactados porque nunca había pasado eso. Y hoy día en calor de 100 grados. 100 grados. Sí, 100 grados son como 50 grados acá. Harto. Sí. Vemos cómo las señales de los cielos se están manifestando en todas las naciones. Aquí vemos una imagen representativa de lo que ocurrió en ese tiempo. Desierto de Atacama. ¿Quién iba a pensar que en el desierto de Atacama iba a nevar? Es el desierto más árido del mundo y difícilmente se nos ocurriría que allí puede caer nieve. Pero el 3 de julio de 2011 nevó. ¿Quién iba a pensar que el que ha ido a Atacama, todo árido, todo seco? Difícilmente uno puede pensar que puede haber nieve. Y pasó. Arabia Saudita. En diciembre del 2025 se vivió un fenómeno poco común. Nevó en el norte del país, especialmente en la región montañosa de Tabuk y Jabal al-Laus, donde el desierto amaneció cubierto de nieve. ¿Quién puede pensar que esos camellos van a andar en la nieve? Difícilmente. Difícilmente. Desierto del Sahara, África, históricamente inusual, ha nevado en el Sahara al menos en 1979, 2005, 2012, 2016 y 2025, y a menudo cerca de la ciudad de Ain Sefra. El desierto del Sahara, ¿cómo está ahí? Impresionante, ¿no? Sí. Cómo se manifiestan las señales de Dios a los ojos de todo el mundo. Y lamentablemente donde eso a veces ocurre tan frecuentemente que después se ve como normal, se ve como algo natural que ocurra. Vamos a ver otra cosa, las señales en el sol. El Sol atraviesa actualmente un nivel alto de actividad de su ciclo solar de 11 años, máximo solar,
provocando intensas erupciones y tormentas geomagnéticas clase X que han generado auroras inusuales, afectando comunicaciones de radio y puesto en alerta a satélites por inyecciones de masa coronal, CME, que son las tormentas solares. ¿Y qué está provocando eso? La actividad solar ha estado aumentando de forma constante y gradual desde el año 2008, rompiendo una tendencia de debilitamiento de décadas previas y sorprendiendo a los científicos. El calor extremo y la radiación solar están aumentando significativamente en la Tierra. Temperaturas superiores a los 45 grados afectan a millones de personas. Y esto me impresionó cuando estaba haciendo este como subtema. Yo le decía al Señor, ¿qué ejemplo puede haber en la palabra de Dios? Y me llevó a Apocalipsis 16, del 8 al 9, ¿qué dice la Escritura? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué ocupó el ángel para manifestar la ira de Dios? El sol, las llamas del sol, las tormentas solares quemaron a los hombres. Y esto que está ocurriendo en muchos países, como usted mencionaba, 50 grados, es como una antesala de lo que va a ocurrir en ese tiempo. Entre 2008 y 2026, el aumento global de las temperaturas ha provocado calor extremo y olas de calor mortales en todos los continentes. No hay continente que no se salve. En todos los continentes. América del Norte, como mencionaba la pastora. Estados Unidos y México han tenido el aumento sostenido de las temperaturas, que han llegado a récord histórico. Como mencionaba, 50 grados. Harto calor, 50 grados. Europa, Francia, España, Reino Unido, Italia, Alemania, Grecia, Suiza y Rumania han sufrido récord de temperatura máxima, que algunos de ellos han registrado 40 grados. América del Sur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el verano de 2022 sufrieron una ola de calor de 44 grados Celsius. Chile durante el verano de 2017 los extremos fueron entre 42 a 44,9. Eso fue en Talca. Asia, India y Pakistán han registrado temperaturas de 45 grados. ¡Wow! China 2022 alcanzó los 40 grados. Y Japón 2025 alcanzó casi los 42 grados. Eso es harto calor. Yo he estado en los Andes con 38 grados. Uy, el calor, pero es insoportable. Me imagino temperaturas de 42 grados. Debe ser ni un ventilador, ni un aire, el acondicionado, yo creo que quita el calor del ambiente. Medio Oriente, imagínense Medio Oriente. Países como Bahrein, 45,7 grados Celsius. Y Qatar en el 2010 registró 50,4 grados Celsius. África, Argelia en el 2018 registró 51,3 grados Celsius. Y el África subsahariana, que eso es el centro de África, las temperaturas extremas rondan entre 45 a 48 grados. Oceanía, Australia 2022 alcanzó una máxima de calor de 50,7 grados. Si 38 es caluroso, imagínense 50. No, yo no me lo puedo imaginar.
Este tipo de evento reporta un incremento de su frecuencia y severidad de manera acelerada. ¿Cómo afecta económicamente el calor extremo en un país? Afecta gravemente y provoca la caída de la productividad laboral, las pérdidas masivas en el sector agrícola y el aumento disparado de los costos energéticos. Ejemplo acá, llega el invierno, sube la luz. Llega el verano, suben los ventiladores, el aire acondicionado, sube el agua. ¿Cómo? que yo me impresiono de las señales que estamos viendo hoy en día. En Arizona, en tiempo de verano, 50 grados de calor, la gente no trabaja en el día, cambian los horarios para la noche. 50 grados. Sí, nosotros estuvimos casi en el invierno allá, que el invierno allá en Arizona ha sido como 30 y tantos grados de calor, y ellos sentían frío. ¿En invierno? En el verano. En el verano. Ah, en el verano, pero... Sí. Y en el invierno igual, para ellos no existe verano e invierno. El invierno para ellos, por lo menos 40 grados, para ellos sienten frío. ¿Con 40 grados? Sí, sobre 50 ya, la gente no trabaja. Oh, harto. Sí. Me impresionó esto. Lunas de sangre más extensa en la historia. Aquí vamos a ver cómo las lunas de sangre marcan tiempo y periodos en la historia de la humanidad. Vamos a ver el primero. 31 de mayo de 318 después de Cristo. Récord histórico con 106 minutos y 36 segundos en su totalidad. ¿Qué pasó después de esta luna de sangre? Después de esta luna de sangre ocurrieron un cambio enorme en el mundo. Primero, el Imperio Romano, Constantino, 326 después de Cristo, cambió la capital del Imperio de Roma a una nueva ciudad llamada Constantinopla, que hoy es Estambul. Esto dividió el imperio en dos partes, el lado occidente y el lado oriente, cumpliendo la profecía de Daniel. El Imperio Romano, 380 después de Cristo, el emperador Teodosio publicó el Edicto de Tesalónica, convirtiendo el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Confirmó al Papa Damaso. Ahí empezó el papado. ¿Qué pasó después? División del Imperio Romano. 395 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió en dos partes para siempre. El Imperio Romano de Occidente con su capital en Roma y Milán, y el Imperio Romano de Oriente en Estambul. En 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó, y esto marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. ¿Cómo cambia en tiempo? Ocurren sucesos históricos, por eso una luna de sangre no hay que verla normal. Algo Dios muestra que va a cambiar la historia de un continente, la historia de un país o la historia de una nación. Igual que los terremotos, cuando vimos esos ejemplos. El terremoto también, cuando hay un sismo en algún país, es porque Dios algo está haciendo o va a hacer en esa nación o en ese sector donde ocurrieron. Las cosas no ocurren por casualidad. Dios no hace nada porque quiere hacerlo. Todo lo que Dios hace tiene un significado histórico y profético para la humanidad. Por eso debemos estar atentos con las señales que vemos. No asustarnos. Esto que vemos nos debe llevar a prepararnos, no a asustarnos. Los que conocemos a Cristo no debemos de tener miedo de lo que sucede, porque Dios es soberano y Él dijo que Él nos va a guardar en el hueco de su mano y nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Y también, como hijos de Dios, conocemos estas cosas que están pasando
y nos debe llevar a prepararnos y a buscar más de Cristo en este tiempo. Esta luna de sangre advirtió sobre un evento histórico y profético en ese tiempo, como el cumplimiento de la profecía de Daniel y un cambio de época. Daniel 2, 33, 29, 40. ¿Quién lo puede leer? Yo lo busco. Daniel 2, ¿qué dice Daniel 2? 33. Aquí Daniel, como se lo mencioné en el segundo sello, interpreta la estatua de Nabucodonosor, que dice, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Como vemos, la división de ese imperio provocó que ahora se empezaran a formar los 10 dedos de la estatua de Daniel. Vemos 29:40. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El que revela los misterios, ¿quién es ese Dios? Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitas, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Sobre todo tú eres aquella cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Ese era el cuarto reino. Y lo que viste de los pies y de los dedos es parte de barro cocido. Esas son las 10 naciones. ¿Ya? Entonces aquí esa luna de sangre marcó un nuevo tiempo donde se empezaron a formar los 10 dedos. Vemos que las lunas de sangre generan eventos históricos y proféticos. 22 de mayo de 1453. Esta luna de sangre, o eclipse lunar total, marcó un evento histórico y profético en esa época. La caída de Constantinopla, el imperio Constantinopla, el imperio romano de Oriente. ¿Y surgió quién surgió? El imperio otomano. ¿Y quién era el imperio otomano? El séptimo imperio que menciona la palabra de Dios. Lo vimos en el tema 2. ¿Se recuerdan? Sí, yo creo que sí. El ascenso del Imperio Otomano cambió nombre de Constantinopla por Estambul y su gobierno musulmán como califato de tradición suní. ¿Y qué pasó? El fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. ¿Bien? Cambian etapas, cambian tiempo.
1 de mayo de 1504, el evento histórico, la reforma protestante de Martín Lutero entre 1520 y 1521. Antes que ocurriera eso, hubo una luna de sangre el 1 de mayo de 1504. 13 de agosto de 1859, la luna de sangre que duró 1 hora, 46 minutos y 27 segundos, marcó un evento profético. Ahí faltó la separación. ¿Cuál fue ese evento? ¿Quién se recuerda en 1898? ¿Qué pasó en el 1898? El evento profético fue la entrada del Kaiser alemán en caballo blanco a Jerusalén en 1898, donde se materializó el primer sello del Apocalipsis y el reloj profético de Dios hacia las señales antes del fin. Vemos cómo las lunas de sangre marcan etapas dentro de la humanidad. 15 de julio de 1916, destacando como uno de los eclipses más largos de la era moderna con 2 horas y 52 minutos. ¿Qué pasó allí? El fin de la Primera Guerra Mundial. Se funda la República de Turquía y en 1929 se genera una gran depresión tras el colapso del Wall Street. ¿Y qué pasó en 1939? La Segunda Guerra Mundial, donde se materializó el segundo sello del Apocalipsis. Como vemos, cambian tiempos. Son señales muy claras, tanto las lunas de sangre como los terremotos. 13 de marzo de 1979, la luna de sangre que duró 3 horas y 18 minutos se vio en Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia. Anoten esa luna de sangre. Va a ser importante para el fin del tema 3. ¿Qué pasó? El ayatolá Jomeini derrota al Shah de Irán, instaurando la República Islámica de Irán, marcando el ascenso del fundamentalismo político en Oriente Medio. ¿Cómo marcó la política? ¿Cómo cambió la política del Medio Oriente? Segundo acuerdo de David, se firmó el tratado de paz entre Egipto e Israel. Reforma en China, y aquí aparece China. Reforma en China, Deng Xiaoping comenzó la reforma de apertura económica que transformaría a China en un motor global. Vemos cómo las lunas de sangre cambian los tiempos en la historia. ¿Qué pasó también? Surgimiento del Internet y el software. Vemos otra luna de sangre, 16 de julio de 2000. ¿Qué pasó en el 2001? Duró 1 hora, 46 minutos y 24 segundos. Marzo 11 de septiembre de 2001, atentado a las Torres Gemelas. De ahí, esta luna también es importante, que es para el cuarto tema. 2001, ¿qué pasó? 2001, la coincidencia de que afectan las 2 torres principales de Estados Unidos, su economía se estremece, y China, justo en ese año, ingresó a la Organización Mundial del Comercio para hacerse superpotencia mundial. 2008, crisis financiera. ¿Qué pasó también? Boom digital, nació la web 2.0. 2001, Wikipedia. 2003, MySpace. Facebook 2004. YouTube 2005. Twitter 2006. 2007, el iPhone. ¿Vemos cómo cambió el mundo después de esa luna de sangre? En 2014, 2 lunas de sangre. Aquí hubieron 4 lunas de sangre.
2 en el 2014 y 2 en el 2015. Lunas de sangre, 15 de abril, que duró 1 hora y 17 minutos, y 8 de octubre duró 59 minutos. ¿Qué pasó en el 2014? Se oficializó el establecimiento del Estado Islámico como un califato mundial. De ahí empezó la promoción islamista a querer formar un califato mundial. ¿Y qué pasó allí? Las guerras en el Medio Oriente, algunas intencionales, generó una diáspora de islámicos por el mundo. ¿Quién ha visto información con respecto a Europa? ¿Quién ha visto información con respecto a Estados Unidos? Europa ya ve como algo negativo el ingreso de islámicos en sus países. ¿Por qué? Porque estas personas son la gran mayoría pedófilas y están generando redes de prostitución con las niñas en los países donde llegan. Entonces se está formando, en vez de un aporte, se está formando algo negativo. Y además, quieren impedir la masificación del evangelio en los países europeos. Eso hacen estas personas cuando llegan a un país, a un continente, a una nación. El último estudio en Reino Unido, los inmigrantes afganos, desde que llegaron hasta ahora, el 2026, más de 125.000 niñas de Reino Unido habían prostituido. ¿Por qué? Porque la religión islámica permite que los hombres mayores se casen con niñas de 10, 8 años. Entonces son personas que no están en sí, digámoslo. Como lo mencioné en el primer tema, no es una religión de paz. Esa es una religión de odio, una religión de venganza, una religión que odia a Jesús, una religión que mata a cristianos, a los hermanos alrededor del mundo. En África, lo vemos en Irán, lo vemos en Siria, en muchos países de África y del Medio Oriente. Estas personas son las que matan a nuestro hermano. ¿Qué pasó en el 2014? El brote del ébola en Guinea. 2014, guerra en Yemen. Ahí aparecieron los de Yemen, el movimiento que fue financiado por Irán. 2015, aumento. Anoten esta fecha, que es importante para el quinto tema. Aumento significativo de la persecución cristiana en el mundo. Por eso hubieron 2 lunas de sangre en el 2015. 27 de julio de 2018, considerada el más largo del siglo XXI hasta ese momento, con una fase de totalidad de aproximadamente 1 hora y 43 minutos. ¿Qué pasó en el 2019? Los estallidos sociales en el mundo. ¿Qué pasó en el 2020? Se declara pandemia COVID-19. ¿Qué pasó en el 2021? 19 de noviembre de 2021, aunque fue un eclipse parcial, su duración total fue más larga en 580 años, casi un eclipse total. ¿Qué pasó en el 2021? En noviembre, ojo aquí, en noviembre fue esta luna. ¿Y qué pasó el 24 de febrero en el 2022? Se inicia la guerra Ucrania-Rusia. Vemos cómo cambian etapas. Y el 7 de octubre de 2023, guerra Israel-Hamás. Cómo transforman los tiempos de los continentes, de las edades.
Otra de las señales, señalen las estrellas. Yo creo que esta va a ser la última. Señala la estrella. La ciencia ha detectado explosiones de rayos gamma sin precedentes y señales inusuales en estrellas. Astrónomos han registrado explosiones violentas y señales de rayos inexplicables que desafían las explicaciones naturales, sugiriendo eventos cósmicos. ¿Qué está anunciando la estrella? La palabra de Dios dice que los cielos serán estremecidos y las estrellas del cielo caerán hacia la tierra. Ya las estrellas tienen los movimientos inusuales. Ya está sucediendo cosas inusuales en la estrella. Amén. Recientemente se han informado sobre señales de rayos inusuales en la estrella cercana a la Tierra, elevando el interés en la actividad estelar. Ya estamos viendo la estrella, ya se están estremeciendo para el cumplimiento de la palabra de Dios. Se estremeció el instrumento. Ahí hay una imagen representativa. El terror y las grandes señales del cielo ocurren para que se cumpla el siguiente texto. Veamos Marcos. Marcos 13 del 24 al 25. ¿Qué nos dice la Escritura? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Y qué dice la Escritura? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ya la estrella, ya el sol, ya la luna lo están anunciando. Las pestes, la hambre, los terremotos en diferentes lugares, el terror y las grandes señales del cielo no las podemos normalizar. Muchas veces se vuelve costumbre ver este tipo de noticias. Se adquiere la misma actitud de la generación de Noé, que veía lejano ese día del diluvio hasta que Noé entró en el arca y se terminó la misericordia para esa generación. Dígame. ¿Eh? Sí. Eso me ocurre porque después de la tribulación, eso es de la gran tribulación. La iglesia ya no va a estar acá. No, eso no es la gran tribulación. Principios de dolores. Sí, es las señales antes del fin, es considerada cuando sale en Marcos la tribulación. Es distinto a la gran tribulación. En la tribulación la iglesia va a estar acá. Claro, estamos aquí. ¿Por qué? Porque cuando dice que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre y las estrellas van a caer del cielo, es cuando verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y Cristo, cuando venga por su iglesia, va a venir en las nubes del cielo a buscar a su iglesia. Cuando Cristo venga en el fin de la ira, Él va a venir en un caballo blanco y va a poner sus pies en la tierra. En comparación que ahora, en la tribulación, porque en este tiempo el mundo está sufriendo tribulación con la señal antes del fin. Personas están sufriendo, gente está muriendo. Entonces es una tribulación momentánea que está marcando lo que va a venir en la gran tribulación. Por eso dice que es una tribulación, porque es antes de la gran tribulación. Es como principio de dolores. Los principios de dolores. Estamos viviendo los principios de dolores y eso la Escritura muestra que es la tribulación que está ocurriendo en el mundo. Y eso es porque está anunciando que Cristo viene. Amén.
Voy a leer esto último. Mateo 24:39. Cuando leí este texto, yo dije, Señor, ayúdanos. Dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Y eso ocurre hoy en día. La gente no se da cuenta lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasó? Hasta que el día en que Noé entró en el arca, ¿y qué pasó? Y arrasó con todo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, Jesús mismo nos dice de que así será, es porque la tierra va a estar de la misma manera en que estuvo en los tiempos de Noé. No se van a dar cuenta de las cosas que están ocurriendo. Y se van a dar cuenta cuando venga el Hijo del Hombre, pero allí ya va a ser demasiado tarde. Amén. Bendiciones.